llegar hoy. Los hermanos de las redes, Dios les bendiga, que nos están acompañando allí del otro lado. Hacemos una oración y damos comienzo ya en esta tarde. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias. Poder estar junto a un grupo de mis hermanos aquí en tu iglesia, Señor, que nos están acompañando en esta tarde, nuestros hermanos allí del otro lado en las redes que también nos están acompañando, pidiéndote, Señor, que tú seas esa lumbrera, esa luz, Señor, que nos dé desentendimiento para seguir cada día aprendiendo más de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias y en tu nombre damos comienzo. Amén y amén. Sigan su asiento los hermanos que están aquí. Dios les bendiga en esta hora. Bueno, nosotros estamos viendo hermenéutica. Ya saben los hermanos, estamos en la cuarta regla de la hermenéutica. Hemos visto la primera, segunda, tercera regla. Primera, lo usual y ordinario. El segundo, considerar el texto según la frase. Y el tercero, según los contextos, ¿no? Que tenemos que determinar. Recuerde, y siempre le digo, y hay una pregunta en el cuestionario, que la hermenéutica, ¿cuándo o cómo se debe aplicar la hermenéutica? Solo cuando nos encontramos en algún texto o en alguna palabra con dificultad. ¿Sí? Muchos, acá el texto en la fotocopia que ustedes tienen dice palabras oscuras. Cuando se encuentre con esos obstáculos, ahí es donde tiene que aplicar la hermenéutica. Estamos viendo la regla cuarta, la cuarta regla, la regla número 4. Usted igual eso lo va a tener acá en la fotocopia. Creo que la hermana Nancy, bueno, hoy no está, pero ya envió a algunos y a los hermanos acá ya entregó algunas páginas. La clase anterior, hoy no está la hermana, seguramente la próxima clase le va a estar entregando a los que no vinieron la clase anterior. Bien, regla cuarta, es preciso tomar en consideración el objeto o designio del libro o pasaje en que ocurren las expresiones oscura. Objeto o designio, tenemos que tomar en cuenta el propósito o la intención del escritor y también hacia qué persona fue dirigida, ¿no? Eso está diciendo el enunciado. Tenemos que tomar en consideración. Y vamos a, esto ya lo vimos al principio, clase pasada, pero voy a repasar un poquito, hermanos que no estuvieron, y decían que no se escuchó bien el audio la clase anterior, ¿no? Dice el enunciado, el objeto designio de un libro o pasaje se adquiere sobre todo leyéndolo y estudiándolo con atención y repetidas veces, teniendo en cuenta que en qué ocasión o a qué persona originalmente se escribió el texto. Vamos a ver algunos ejemplos de por qué. Usted tiene que estudiarlo atentamente, con atención, y si es necesario, repetidas veces ese versículo. Y hoy, la clase que viene, vamos a ver y estudiarlo un poquito más profundamente, porque después viene según los textos paralelos, según las palabras paralelas, y bueno, vamos a ir estudiando más profundamente algunas partes de la Biblia. En toda la Biblia, o por qué se escribió la Biblia, el propósito, por qué está la Biblia. En Romanos 15:4 nos dice el porqué de toda la Biblia, o el designio, o el objeto de toda la Biblia. Romanos capítulo 15, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que todo, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Y Timoteo, un texto muy usado en estos estudios que estamos viendo, segunda de Timoteo 3:16, también dice que toda la Escritura, segunda de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para nuestra enseñanza, para todo fue inspirado de Dios. Recuerden, y
Ese es el porqué de la Biblia, por qué tenemos la Biblia en nuestras manos, ¿sí? El Romano lo decía un poquito más claro, para nuestra esperanza, ¿sí? Ese es el porqué. Ahí tenemos el designio, el objeto de la Biblia. Y vamos a ver el de los Evangelios, libro de San Juan, capítulo 20, el porqué de los Evangelios. ¿Sí? Usted cuando lee tiene que buscar este porqué, este objeto, este designio, este propósito del por qué se escribió. Libro de San Juan, capítulo 20, versículo 31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Para qué se escribió entonces los Evangelios? ¿Sí? Puede contestar esa pregunta. ¿Para qué se escribió los Evangelios? Para que creáis en Cristo, que es el Hijo de Dios. Y para que a través de Él tengamos salvación y vida eterna, dice allá otra parte, ¿no? Entonces, ahí encontramos el porqué, el objeto de por qué se escribieron los Evangelios. ¿Por qué se escribió o por qué Pedro escribió la carta de San Pedro? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles. ¿Sí? El porqué de la carta del apóstol Pedro. Tenga en cuenta estos versículos y creo que ya en la clase anterior la hermana algunos ha entregado el cuestionario. Bueno, le voy a dar una mala noticia. Hay 4 o 5 hojitas más y viene otro cuestionario. Así que apresúrese con los cuestionarios, ¿no? A responder y que no se le mezclen las cosas, porque ahora ya estamos en otra clase y tiene el cuestionario anterior todavía, ¿no? Y en el otro le voy a pedir que marque algunos versículos que estamos viendo, algunos ejemplos de esto, del designio, el objeto, del porqué, el propósito o la intención de la Biblia, ¿no? ¿Por qué se escribió la carta de Pedro? ¿Por qué se escribieron los proverbios? Vamos al libro de Proverbios, capítulo 1. Igual los versículos usted los va a tener acá en la página, pero bueno, si a alguno le es más útil tomar apunte, hágalo. A veces es más fácil encontrar en los apuntes o leer todo. A alguno le da medio pereza leer mucho, ¿no? Entonces, tiene allá sus apuntes y bueno, si le es provechoso y si va a contestar bien el cuestionario, hágalo. Estamos viendo Proverbios, capítulo 1. ¿Por qué se escribieron los proverbios? El 1 del 1 al 4. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Para qué el propósito de los proverbios? Estos consejos, estas anécdotas que daba el rey Salomón en los proverbios, ¿no? Estos proverbios tan hermosos que hay. Y él decía, ¿para qué? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones, para justicia, juicio, equidad, para dar sagacidad a los simples. ¿Quiénes son los simples? Nosotros. Para entender consejos. Bueno, para eso se escribieron los proverbios. El designio alcanzado por el estudio diligente nos ofrece auxilio admirable para la explicación de puntos oscuros y para la aclaración del texto aparentemente contradictorios. Nos vamos a encontrar con los predicadores mayormente, a veces tomamos una parte y yo le digo siempre a los hermanos, bueno, a veces nos olvidamos de explicar otra parte, ¿no? Y esto pasa continuamente. Y también pasa en la Biblia, y hemos visto, y el pastor también lo ha aclarado, que la Biblia no se contradice. Por eso decimos que es palabra de Dios, porque es un libro que tiene un hilo conductor, y todo
lo que está en la Biblia no se contradice. Pero vamos a encontrar algunos textos contradictorios que aplicando esta regla, tomando en consideración el designio, el propósito, la intención por el cual se escribió ese versículo, nos va a aclarar esas expresiones, ¿sí? Nos va a sacar de la duda o nos va a sacar de aquel interrogante que a veces decimos, ¿por qué uno dice una cosa? A nosotros nos ha pasado, ¿por qué uno predica de esta manera y él dijo esta cosa y usted dice otra? O usted dice una cosa y el hermano otro dice otra. No, porque a veces tomamos los versículos, pero vamos a ver que la Biblia no se contradice y a veces nos vamos a encontrar con estos versículos que a veces parece que están en contra o parece que van en distinta manera, pero aplicando esta regla vamos a encontrar que no es así. Por eso, si usted lee la carta a los Gálatas o los Colosenses, usted tiene que leerlo con cuidado, como dice allá el enunciado, con atención, y leer y tratar de descubrir a quiénes estaba dirigida esa carta, para quién se escribió, en qué tiempo se escribió, porque eso también a medida que vamos avanzando vamos a ver que en esta regla también vamos a encontrar que tomando algunas palabras en paralelo, también tenemos que ver el tiempo y también aconseja tomar esa palabra oscura o buscar esa palabra oscura en el mismo libro, en el mismo escritor, en los mismos tiempos y después pasar a otros libros de la Biblia, ¿sí? Pero vamos a ver esto, es evidente que los Gálatas o los Colosenses fueron escritos en ocasión de aquello, había algunos, como hoy enseñaba el pastor y vamos a ver algunos textos enseguida, de aquellos que decían que tenían que practicar la ley y creían que practicando los mandamientos o ritos de los judíos se iban a poder salvar, ¿no? El apóstol viajaba mucho, abría iglesias, fundaba obras, pero cuando el apóstol viajaba, bueno, como nos ha pasado muchas veces a nosotros, en las obras que están lejos, se hace difícil de acá coordinar, administrar, todo eso, ¿no? Entonces allá aparecían aquellos que enseñaban otras cosas contradictorias a lo que decía el apóstol Pablo. Y había algunos que decían que se podían salvar practicando las costumbres judías, que guardando la ley. Y hoy escuchamos, es imposible guardar la ley, ¿no? Imposible para el hombre guardar la ley. Por eso vino Cristo, ¿no? Para que la salvación sea por gracia. Y el apóstol va a tratar estos temas en Gálatas, en Colosenses, se va a encontrar con aquellos que imponían otras doctrinas, otras falsas enseñanzas, y entonces nosotros tenemos que tener en consideración cuando leemos Gálatas, cuando leemos Colosenses, tomar eso con atención, con mucha atención, y se va a dar cuenta y va a encontrar versículos y va a encontrar claridad a muchos versículos oscuros de Gálatas y Colosenses. Dice, porque procuraban implantar en las iglesias, exponer allá aquellos falsos maestros que mediante allá las prácticas judaizantes ellos podían ser salvos. De ninguna manera, y el apóstol está exponiendo ahí que la única salvación es a través de la muerte expiatoria de Cristo. Contrario a las enseñanzas de los judaizantes que predicaban las obras, la observancia de días y ceremonias judías. Mire Gálatas 5:1, libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todos los hombres que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pero nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de justicia. ¿Sí? Usted lee estos versículos y comprende esto, que había aquella gente que estaban enseñando que se tenían que circuncidar, como hoy escuchábamos, no sé si hoy en clase pasada el pastor contaba de aquellos que estaban entre nosotros, pero
se quieren hacer judíos y se fueron a hacer judíos y se circuncidaron y se dejan crecer la barba y le cambian el nombre a Jesús. Y bueno, todo eso en aquellos tiempos, esto era muy común porque ellos estaban en su cultura y era muy difícil vencer a aquellos, ¿no? Y entonces el apóstol escribe esta carta a aquellos que se decían que tenían que guardar la ley, que a través de las obras iban a poder ser salvos. Y él dice, de ninguna manera van a poder ser salvos a través de las obras. Pero eso vamos a ver en unos minutos un poquito más adelante. Así es con los Gálatas, así es con Colosenses. Pero usted tiene que entender la palabra del Señor y vamos a ver en Salmos, y le quiero mostrar algo en el libro de los Salmos, capítulo 3, para que cuando usted lea la Escritura, se va a encontrar con estas cosas donde le va a dar luz y le va a dar entendimiento a lo que lee. Usted para entender el Salmo 3, damos gracias a Dios aquí a los, traductores, aquí a los que escribieron la Biblia para nosotros, la tradujeron un poco y ellos observaron que en este Salmo David estaba hablando de la situación y lo dice allá en el enunciado, abajo del título, dice en el Salmo 3, Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Entonces usted cuando lee ese Salmo 3, se tiene que ubicar en esa situación, ¿sabe, no? Conoce la Biblia, la Escritura, este hijo de David, que tomó venganza de otro de sus hermanos que había abusado de otra hermana, él tomó venganza, se fue exiliado del palacio, se escondió allá casi por 2 años, después vuelve, pero vuelve con una rebeldía, vuelve con una actitud mala y le toma el trono del padre, ¿no? En esa David sale huyendo. Y él dice que mientras iba en esa situación donde su propio hijo, más allá de que había sido una maldición de Dios, ¿no? Porque David había pecado, David había errado y Dios había ya puesto una sentencia sobre él. Esto fue la consecuencia del pecado de David. Muchas veces no medimos las consecuencias del pecado, porque por ahí anda alguna enseñanza también que podemos hacer lo que queramos, hacer y andar de cualquier manera. Total, Dios es un Dios de amor, pero también la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Así que nosotros que conocemos la palabra de Dios, seguramente nadie está libre de pecar, seguramente nuestra naturaleza humana, vamos a ver ahora unos versículos un poquito más adelante, nos va a llevar a estas situaciones, pero no practicamos nosotros el pecado, ¿sí? Y bueno, algunas de estas enseñanzas dicen que no pasa nada, que no sucede nada allá, pero el pecado tiene su paga y tiene su consecuencia, y David iba a pagar el precio de su pecado, aquí a su propio hijo, tomando su trono, él saliendo exiliado, saliendo huyendo con parte del pueblo, con parte del ejército. Entonces usted cuando lee el Salmo 3, usted tiene que situarse en esa situación que estaba David, en esa oración, en esa súplica que hacía a Dios, porque claro, estaba en una angustia, estaba en un dolor, su propio hijo, y él le amaba. Porque incluso cuando van a pelear en contra de él, David ordena a su general y a su ejército que no le hagan daño a su hijo, no importaba a los otros, porque él amaba tanto a su hijo y la orden de David era que no le hagan daño a su hijo. Bueno, usted conoce la historia, ya tenía un general medio arrebatado allá y lo encontró allá colgado a Salón y lo terminó liquidando, ¿no? Lo terminó matando. Fue un dolor muy grande para David la pérdida de su hijo. Pero cuando usted lee el Salmo 3, te vaya a esa situación. Se va a situar en ese momento lo que le estaba pasando al salmista cuando escribió ese Salmos. Mire el Salmo 18 también. Usted lee ahí el enunciado. El Salmo 18. Dice el músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico en el día que libró Jehová de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Entonces él dijo y comenzó a alabar a Dios, ¿no? Esa alabanza cuando Dios le dio la victoria, cuando él siendo perseguido por Saúl tuvo que también estar exiliado, viviendo en el monte, viviendo
allá lejos de su país. Por eso él en un salmo se para allá y él dice: cuánto anhelo, cambiaría 1000 días por estar un día en tu casa. Porque estaba lejos de Jerusalén, porque estaba exiliado, porque estaba lejos de su lugar, lejos de la iglesia. Yo que nosotros valoramos cuando perdemos, ¿no? Cuando lo perdemos lo valoramos, cuando lo tenemos no le damos importancia. Cuide lo que Dios le dio, lo que Dios nos dio, ¿no? Estar acá, estar en una escuela bíblica, que sea gratis. Yo a veces le digo al pastor: vamos a tener que cobrar, porque cuando cobramos uno le da más valor, parece. Parece que a lo gratis uno no le da importancia, ¿no? Pero qué lindo que podamos valorar. Y David valoraba, después de que estaba exiliado, huyendo, no podía estar allá en su tierra, no podía adorar a Dios en la iglesia, en el templo que habían creado. Entonces él decía: yo cambio 1000 días por uno de poder estar en tu casa. Mire, si tuviéramos ese anhelo, ¿no? No faltaríamos nunca una reunión. Estar un día en tu casa cambiaría 1000, ¿no? Y así usted se va a encontrar con algunos salmos que tiene esta definición, hermano, estos enunciados. Mire también el Salmo 34. Algunos no le da importancia a estas letras, pero esto es lo que nos va a ayudar y nos va a dar luz cuando leemos la palabra. Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y lo echó y se fue. Cuando Dios salvó allá su vida, le dio esa sabiduría, dice que se hizo como el loco David delante de Abimelech, y salió huyendo de la presencia de él, ¿no? Le dejó salir, salvó su vida milagrosamente. Entonces usted lee el Salmo 34 y se ubica en ese lugar, en esa situación donde estaba. El Salmo 51. Le doy estos ejemplos para Salmo 51, también el enunciado, el músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Después que vino el profeta, le profetizó eso que yo le estaba contando recién, de lo que él había hecho, la paga del pecado. Viene el arrepentimiento y dice que él escribe este arrepentimiento, esta plegaria, pidiendo, ¿no? Allá perdón a Dios y pidiendo esa purificación y arrepintiéndose, pero después el profeta llegó a su cara y le dijo: vos estás en pecado, ¿no? Vos te tenés que arrepentir, vos te tenés que volver a Dios. Entonces usted lee allá ese salmo y se ubica en esa situación y va a comenzar a tener luz. Si usted lee del Salmo 120 hasta el 134, dice que en estos salmos quizá era uno de lo himno que Jesús iba cantando cuando salió allá de la última cena junto a sus discípulos. Y en otra oportunidad dice que él iba cantando himnos. Y estos presta atención, son los salmos que los judíos usaban en las fiestas cuando venían a Jerusalén anualmente o en los días festivos. Del Salmo 120 al 134 son cánticos graduales. Si tenemos presente estos que ellos cantaban los judíos en esos viajes anuales a Jerusalén, vamos a encontrar mucha luz a la palabra del Señor. Vamos a Mateo a buscar el designio objeto, el propósito de la palabra. Libro de San Mateo, capítulo 19, una historia muy conocida de este joven rico. Bueno, aquí San Mateo no dice que era un joven rico, pero a veces esta misma palabra está en Mateo, también está en Lucas, también lo encuentra en Marcos. También esto es vista de según quien lo escribió. Según Mateo, él no escribe acá que era, dice vino uno, dice él. No describe que era un joven rico, un príncipe, como lo describe Lucas, como lo describe Marcos, ¿no? Esto también cuando usted va a cotejar una palabra, cuando va a leer una palabra, tiene que cotejar los 4 evangelios. A veces la misma palabra está en los 4 evangelios, según la mirada de Mateo, según la mirada de Lucas, según la mirada de Juan, según la mirada de Marcos, ¿no? Y va a encontrar acá. Y vamos a ver el libro de San Mateo capítulo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios.
Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Una contradicción porque si recién estamos diciendo que por las obras o por guardar los mandamientos, explicaba en la clase del pastor Sergio, que alguno enseña a guardar los mandamientos. No, es imposible guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué estaba haciendo Jesús acá? Tenemos que encontrar el designio, el objeto. Primero, ¿a quién le estaba hablando? Y quizás acá no lo describe, pero si va a Lucas, vamos a Lucas 18. Lucas 18. Versículo 18, un hombre principal, dice Lucas, un hombre principal, un hombre común, no era, un hombre común, era algo diferente, era un principal, se destacaba por algo, era este mismo joven, y el mismo título dice joven rico, porque más allá adelante él va a hablar y va a decir en el versículo 23, entonces él oyendo esto se puso muy triste, porque era muy rico. Ahí lo aclara, ¿sí? Encontramos el designio que él estaba hablando a un joven rico, a un hombre diferente a los demás, alguien que tenía. Entonces, ahí encontramos un designio. Primero, ¿a quién le estamos hablando? ¿Sí? Segundo, él usa la palabra mandamientos. ¿Qué le estaba diciendo el Señor Jesús? Estaba usando la misma ley, estaba usando esa misma palabra para no asustarlo, para que no salga corriendo, pero la estaba usando, como hoy escuchábamos, ¿para qué se escribieron los mandamientos? Para a nosotros hacernos entender qué era lo malo, qué era lo bueno, qué era pecado, qué era alejarnos de Dios. Para eso se escribieron los mandamientos. Entonces el Señor Jesús estaba usando los mandamientos como ese ayo, dice el apóstol Pablo allá. Porque él habla de los mandamientos, de la ley, y dice que él fue ese ayo, ese tutor, ese guía que nos llevó a Cristo. Porque si no hubiéramos tenido los mandamientos, si no hubiéramos tenido esa palabra, ¿cómo sabríamos qué era lo malo y qué era lo bueno? Por eso se escribieron los mandamientos. ¿Sí? Aquí no es que el Señor le está diciendo guarda los mandamientos, sino que a través de la ley lo está llevando a eso. Pero Él le da un nuevo mandamiento y le dice, vende todo lo que tienes. Te faltaba una sola cosa a Él. Sin embargo, esa cosa no la pudo cumplir. Esa sola cosa Él no la pudo cumplir. El designio de Jesús, en este caso, fue usar la ley como ayo, como tutor, como nodriza. Eso quiere decir ayo. Como dice el apóstol, al pecador a la verdad, fuente de salvación, ¿no? Para conducirlo a la salvación a través de la ley, pero él no la aceptó, no quiso. Entonces vamos a encontrar estos versículos y decimos, ¿cómo si no vamos a guardar los mandamientos? ¿Cómo tenemos que guardar? ¿Por qué Jesús le pidió que guarde los mandamientos? Él dijo, todo lo guardado, todo lo sé, todo soy allá correcto. Veo que a veces nos encontramos con gente así que dice, yo soy bueno, yo no hago mal a nadie, yo soy honesto, soy trabajador, no robo, y se quiere justificar con estas cosas, no soy bebedor, no soy fumador, no me drogo, y se quiere justificar con estas cosas. Bueno, Jesús dijo unas palabras muy claras, el que no es conmigo es contra mí. Simples palabras. Así que si es tan bueno, me acordaba allá de uno que era muy bueno también, dice la Biblia. En el libro de los Hechos se va a encontrar con un tal Cornelio, que era ya uno de los jefes romanos, que era ya un general romano, dice la Biblia. ¿No? Y se iba a encontrar con él, que dice que hacía muchas limosnas. Y también era temeroso de Dios. Y también oraba. ¿Sí? Hacía muchas obras. Cuando dice muchas limosnas, y ayudaba al pueblo. Hacía muchas obras él. Pero, ¿qué le faltaba a este Cornelio?
Le faltaba Cristo, le faltaba la fe, le faltaba aceptar a Cristo como su Salvador, le faltaba tener a Cristo de su lado, porque era bueno, honrado, porque ayudaba al pueblo. Este es un centurión, qué difícil, que allá que era de los romanos, pero en alguna oportunidad escuchó de Dios, alguien le predicó, llegó a él la palabra de Dios. Y él hacía buenas obras, él ayudaba, oraba, dice, incluso le temía, sabía que Dios era un Dios poderoso, quizás temía más que algunos de los creyentes, porque vio que se pierde también el temor a Dios. Y por eso pastores que andan de cualquier manera, en pecado, siervos de Dios, ancianos, entonces están en pecado porque se pierde el temor a Dios. Y piensan que no sucede nada, que no pasa nada, hasta que vino David para que se cumpliera la palabra de Dios. Pasó un tiempo, pero la palabra de Dios se cumplió. Porque él le dijo, ¿qué debo hacer? ¿Se acuerda cuando el profeta Natán vino y le dijo, allá hay uno que solo tiene una corderita y vino otro que tiene mucho y le quitó? El profeta fue sabio y le dijo, ¿qué debo hacer con esto? Y David con su propia boca dijo, ese tal debe pagar 4 veces. Y bueno, es eso, vos vas a pagar 4 veces. 4 hijos de David murieron por su propia boca, ¿no? Y parecía que no iba a pasar nada, y pasó un tiempo, pero empezaron de a uno a morir, empezaron de a dos, incluso el último que murió después de David. Ya David había visto morir 3, el cuarto de sus hijos lo termina matando su otro hijo, Salomón termina matando al cuarto, ¿no? Parece que no llega, parece que no pasa nada, pero Dios cumple su palabra, Dios cumple su promesa, ¿sí? Y parece que no sucede nada, pero pasa. Quedad tranquilo, que dice que Dios está mirando allá de lo alto y anotando todas nuestras cosas también, ¿no? Parece que no sucede nada. Bueno, este hombre hacía también las obras, hacía también, era bueno, dadivoso, ayudaba mucho al pueblo. Dice, lea el libro de los Hechos, capítulo 10, va a ver allá en el principio, dice que ayudaba mucho, daba muchas limosnas, pero le faltaba algo. Le faltaba Cristo en el corazón, le faltaba convertirse de verdad. Y ahí es donde Dios manda al apóstol Pedro a que le predique, le habla de este Cristo, le habla del Señor Jesucristo en la cruz, le predica a él y a su parentela, una gran familia que él había reunido en ese lugar. No solamente ellos creen, el apóstol le predica, ellos creen, sino que son bautizados con el Espíritu Santo en ese momento. En una gran reunión. Mire, ¿no? Lo que Dios hace. Así que las buenas obras no nos salvan. Y este joven rico hacía buenas obras, guardaba los mandamientos, respetaba a los padres, amaba a su prójimo, traía el diezmo a la iglesia, hacía muchas de estas cosas, pero el Señor le dijo, te falta una. Y el Señor conocía que él amaba más el dinero que a Dios mismo, ¿no? El Señor conocía su corazón y sabía que él amaba más la riqueza de este mundo que las riquezas del cielo. Que Dios nos ayude a amar las cosas del cielo, ¿no? Y vas a tener la vida eterna, le dijo Jesús. Le faltaba una para cumplir todo y ser perfecto. Porque él le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser perfecto? Una cosa te falta, le dijo Jesús. ¿Usted qué haría si le falta una cosa? Una cosa y se asegura la vida eterna. Sin embargo, dice que este se volvió y se fue triste, ¿no? Usted va a encontrar allá, cuando analice esta palabra, tiene que encontrar el designio. ¿A quién le hablaba el Señor? Un joven rico. Quizá Mateo no lo dice, pero vamos a Lucas, vamos a Marcos, y ellos describen que era un joven rico, que tenía muchas riquezas. Por eso se iba a alejar de Dios, por eso no le iba a dar lugar a Dios, porque tenía muchas riquezas. Y el Señor conocía esto. Y de ninguna manera el Señor le estaba diciendo que guarde los mandamientos, sino que usó esto para que llevarlo a la salvación verdadera. Mire lo que dice Gálatas 3:24. Esto es lo que usó Jesús y el apóstol Pablo lo decía ahí en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos, ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos los hijos de Dios por la fe, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
Eso era lo que el Señor estaba haciendo con este joven. A través de la ley, siendo ese guía, ese tutor, para que él llegara a la salvación, pero no quiso, no aceptó. Y ese es el objeto, el designio que Cristo usó, la ley para este joven. Dijimos que nos vamos a encontrar con designios que parecen ser contradictorios. Vamos a tener en consideración y vamos a ver Romanos 3:28. El apóstol Pablo, libro de Romanos, capítulo 3, versículo 28. Usted se va a encontrar con estas palabras, con estos versículos, y a veces va a decir, ¿para dónde voy o qué hago? Romanos capítulo 3 del 27 leemos, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, si por la ley de la fe. Concluimos, pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. El hombre es justificado por la fe, sin las obras. Las obras, decía el apóstol Pablo, las obras no sirven para nada, ¿no? En unas palabras simples. Ahora vamos a Santiago. Estamos diciendo que la Biblia no se contradice, ¿sí? Pero se va a encontrar con estas oposiciones muchas veces. El libro de Santiago, capítulo 2, versículo 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, dice Santiago ahora. Los hombres son justificados por las obras. Parece como que le está contradiciendo al apóstol Pablo. Parece que hay algo ya contradictorio. Pero cuando nosotros ponemos esta regla en uso y buscamos ese objeto, ese designio, ¿a quién le estaba hablando el apóstol Pablo? ¿Y a quién o cómo está hablando Santiago? Vamos a encontrar luz a esta diferencia y hasta esta duda que a veces nos genera estas palabras. El apóstol Pablo ahí en Romanos está combatiendo el error a aquellos que confiaban en la obra de la ley mosaica por medio de la justificación, rechazando la fe en Cristo. Entonces él le dice, por las obras no, por la fe. Ya por aquello no vas a vos poder ser salvo. Aquellos creían que era más por las obras, guardaban las fiestas, se guardaban los sábados, y ellos creían que era eso. Y el apóstol Pablo la está refutando, está diciendo, no, las obras no sirven. Es por fe el cual nosotros vamos a ser salvos. Como estábamos escuchando, los antiguos también por fe, mirando hacia adelante, y nosotros que estamos acá mirando hacia atrás, hacia Cristo, pero por fe, si no ninguno va a ser salvo. Creyendo que vino Cristo, un Salvador, un Hijo de Dios, que fue a la cruz, que fue clavado por nosotros. Y los otros mirando hacia el que venía. Sí, y el apóstol Pablo le decía, no es por obra, es por fe. Porque allá había algunos, si usted tiene que leer detenidamente y con atención, había algunos que enseñaban estos. Y porque se estaban convirtiendo, eran judíos que se estaban convirtiendo. Se estaban viniendo al Señor. Y entonces todavía traían algunas prácticas de allá de su creencia, algunas prácticas. Vio que cuando alguno también viene de este modo, nosotros, allá tengo un tío mío que está viniendo casi con 70 años, toda su vida en el mundo. No viene a Cristo, viene a la iglesia, ahora con necesidad, Dios está obrando en su vida de a poco. Pero él viene y me dice, que tengas mucha suerte, me dice él, ¿no? Porque traemos del mundo. ¿El mundo qué desea? Suerte. El mundo te dice que tengas suerte. Y nosotros, ¿qué decimos los hijos de Dios? Que Dios te bendiga. Si Dios quiere. ¿No? Ese es nuestro lenguaje. Y ellos vienen trayendo, y bueno, muchas otras tradiciones que vienen trayendo costumbres toda la vida en el mundo, en sus creencias, en lo que le decía papá, en lo que le decía mamá, ¿no? Y traen esas cosas, ahora vienen conociendo al Señor, hay que tenerle paciencia. El Señor va a ir obrando y cambiando de a poco.
¿no? Y bueno, allá había también en estos tiempos aquellos que venían, creían en Jesús, el apóstol predicaba, se convertían miles, cientos, pero todavía le quedaba y guardaban aquellas costumbres de los judíos. Entonces él le dice, no, no es más por obra, no es por tu ofrenda, no es por tu diezmo, no es lo que vos das. Nosotros enseñamos la ofrenda y el diezmo no te llevan al cielo, no se puede comprar el cielo, no se puede comprar la salvación, fue pagado una sola vez, un precio muy alto, Jesucristo lo pagó allá en la cruz del Calvario y no se puede comprar. Pero hoy en las iglesias compran ministerio, porque según el diezmo que da el hermano, le damos los cargos. Según la ofrenda que da el hermano, si tiene buen trabajo, si da buen diezmo, a ese le ponemos de anciano, de pastor, no queremos que se vaya. Y a veces si está en pecado, haciendo cualquier cosa y no le decimos nada, porque si se ofende y se va, perdemos ese diezmo, perdemos esa ofrenda. Dios nos libre y nos guarde, ¿no? De enseñar la verdad, de predicar la verdad. Y el apóstol decía, no es por obra. No es lo que ustedes hacen, a veces quieren tapar con obra el pecado, siendo bueno, ayudando, colaborando, y eso no te va a llevar al cielo, es por fe, es aquello que se vienen a Cristo. Recuérdese Cornelio, tenía todo, hacía de todo, pero necesitaba tener a Cristo en su vida. Ahora, Santiago, ¿qué está diciendo? Se convirtieron, porque vio que nosotros somos extremistas, vamos a un lado, no vamos para el otro. Ahora están los convertidos. Eso está diciendo el apóstol Santiago. Ahora ya están aquellos que se convirtieron y los fesudos, ¿no? Todos por fe. No quieren ir al médico, no comen cualquier cosa. Total, la palabra dice que aunque comiere cosa mortífera, no nos hará daño. Y le manda fritura y le manda ya picante y le manda, y después está con el estómago para reventar, la vesícula, el hígado para reventar. Porque son los fesudos, porque son aquellos que están agonizando y no quieren ir al médico porque Dios me va a sanar, porque Dios es mi sanador, y relatan los versículos bíblicos y no quieren. Y entonces, como tenían esos fesudos allá también en los tiempos de Santiago, él le está enseñando a aquellos que también tienen que hacer obra, que la fe sin obra, dice él, es muerta. Eso está diciendo él, ¿no? No está contradiciendo al apóstol Pablo, no es una palabra contradictoria. Mire unos versículos más arriba, de Santiago capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si usted ve a un hermano que está pasando necesidad, que no tiene para comer, que no tiene para viajar, volver a la casa en colectivo, y usted le dice, voy a orar por vos, hermano. ¿No? Por lo menos, si usted tiene fe, es su hermano en Cristo, ¿usted qué va a hacer? Va a sacar, sabe que no tiene para viajar, que tiene que caminar, ahora está haciendo frío, está lloviznando, tiene que ir en la lluvia. ¿Qué va a hacer? Va a meter la mano en el bolsillo y tomar mano para el colectivo, por lo menos, mínimo. Esas obras. Entonces tenían esos fesudos en los tiempos de Santiago, y él le dice, la fe sin obra es muerta. Porque si un hermano tiene necesidad, si vos sabés que no tiene para comer, y encima vos te vas a la hora de comer, tiene lo justo, y llega el predicador y llega el orador a la hora de comer, y vio cómo le cayó, algunos se cree Elías, como le cayó Elías a la viuda, ¿no? Allá, era lo único que tenía. Y Elías le dijo, hacé para mí primero, y algunos se cree así, ¿no? Sabe que el hermano está pasando necesidad, a veces que tiene muchos hijos, que está remando para llegar a fin de mes, y llega la hora de comer. O le dice, hermano, vine a tomar mate. Y el hermano está luchando con lo justo. ¿Qué es lo que tiene que hacer si usted tiene fe?
Se va al mercado, si le quiere visitar a su hermano, ¿sabe qué está pasando? Se lleva al mercado, hace una bolsa de mercadería, lleva carne. Vení hermano, hoy vinimos, vamos a comer juntos. Qué lindo, ¿no? Eso es la fe por obra, y eso es lo que había en tiempo de Santiago. No estaba contradiciendo al apóstol Pablo de ninguna manera. El apóstol Pablo estaba corrigiendo algunas enseñanzas erróneas que había allá en Roma, y Santiago estaba ya corrigiendo a estos creyentes fesudos, todo por la fe. Dios proveerá. Vio que hay alguno que se lanza a predicar y se sale y dice voy a vivir por fe. Si no es llamado de Dios, seguro va a sufrir y seguro va a padecer y seguramente su familia va a padecer y va a sufrir. Porque va a dejar su familia, va a dejar sus hijos por ir a predicar el Evangelio y sus hijos van a pasar hambre, necesidad, no van a tener ropa, van a tener zapatillas. ¿Sí? Entonces lo que está diciendo el apóstol Santiago, que la fe sin obra es muerta, eso está aclarando él. Que nosotros si tenemos fe, tenemos a Cristo en el corazón, vamos a ver la necesidad de nuestro hermano. Sí, encontramos allá estas designios, los objetos, a quién se dirige el apóstol Pablo, a quién se dirige Santiago. Y ahí va a encontrar que le está dando luz, le va a dar luz a la palabra y va a comprender cosas que antes quizás le costaba mucho, que antes quizás no entendía, no comprendía. ¿Sí? Dios le bendiga. ¿Está entendiendo hasta acá? Vamos a aplicar esto en la palabra, en los versículos. ¿Sí? Tener la consideración, el objeto, el designio, a quién se escribió, para quién se escribió, ¿sí? En qué tiempo se escribió. Y va a ver que usted va a encontrar luz en la palabra de Dios. La palabra de Dios no se contradice, la palabra de Dios es una. Y la palabra de Dios se escribió para nuestra enseñanza, la palabra de Dios se escribió para que nosotros a través de ella podamos ser salvos, hermano. Dios le bendiga, me quedo por aquí en esta noche, ya la regla número 4, después vamos a ver 2 ejemplos más y ya vamos a pasar a la regla 5 de la hermenéutica. Dios les bendiga a todos los hermanos, creo que en las redes también ya han mandado los cuestionarios, han mandado ya el material y si no, en estos días seguramente la hermana va a estar mandando el material, el cuestionario y que bueno, lo más importante es que usted comprenda y que aprenda a interpretar la Biblia, ¿sí? Porque como estábamos viendo clase pasada, con la Biblia se puede probar cualquier cosa. Pero cuando ponemos estas reglas en uso, cuando aplicamos esto en nuestra vida y en la palabra de Dios, vamos a ir teniendo luz y vamos a comprender muchas cosas. Dios le bendiga, hacemos una oración y nos despedimos hasta la próxima clase, si el Señor así lo permite. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, poder estar junto a mis hermanos aquí en tu casa, aprendiendo cada día más de tu palabra. Señor, yo te pido por los hermanos de las redes, Señor, que tú también bendigas sus vidas, que tú también de luz, de entendimiento y de sabiduría para poder, Señor, aquellos que están al frente, administrar tu obra, llevar, Señor, aquellas iglesias y poder presentarla delante de ti sin mancha y sin arruga, Padre. Gracias te damos en esta tarde, te pedimos que tú nos acompañes el regreso a nuestros hogares, nos libre de todo peligro, de todo mal y si nos ayudes a llegar a la próxima clase. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios bendiga a todos los hermanos.